Hoy vamos a hablar de medicina preventiva proactiva y de medicina para el envejecimiento saludable con el doctor que introdujo estas especialidades en España. Suena interesante, ¿verdad? Pues ahora mismo, aquí, en El Foco. Te lo adelantaba hace unos segundos, nuestro protagonista de hoy es el doctor Ángel Durantez. Es el médico pionero en España de la medicina preventiva proactiva y de la medicina para el envejecimiento saludable. Su currículum lo dice todo, lo convierte en un referente en la materia. Bienvenido, doctor. Aquí estamos, muchas gracias por invitarme. Tenemos muchísimo de lo que hablar. Tú dices que las enfermedades propias del envejecimiento son enfermedades que se van gestando durante años, que son enfermedades crónicas ya y que se gestan durante entre 5 y 20 años. Si podemos preverlas, si somos capaces de pararlas o de mitigarlas, podríamos parar también ese envejecimiento. Sí, bueno, en parte es el propio envejecimiento el principal causante de todas estas enfermedades que se llaman las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. El cáncer, la enfermedad cardiovascular, el deterioro neurocognitivo, la enfermedad metabólica con la diabetes al frente y las enfermedades del aparato locomotor como la osteoporosis o la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Todas ellas las vamos a tener sí o sí por el paso del tiempo. Y como bien decías, son enfermedades crónicas que se van gestando durante muchos años y que si podemos valorarlas en la fase esa subclínica o silente, cuando todavía no han dado la cara, podremos actuar para prevenirlas, para conseguir que aparezcan más tarde. Lo que pasa es que uno puede decir, de acuerdo que las pillemos en esa fase silente, pero en realidad ya sabemos lo que va a pasar, porque todos conocemos el proceso de envejecimiento y sabemos a qué podemos tener propensión. Es muy normal que tengamos enfermedades neurodegenerativas, es muy normal que empecemos a tener artrosis, artritis, dolores que no padecíamos antes, que yéndonos a lo más superficial, incluso la flacidez del cuerpo. Todo eso ya se conoce. ¿En qué medida se puede mitigar? Pues sí podemos, como son casi todas ellas enfermedades multifactoriales en las que tiene que ver nuestra genética, el envejecimiento y también nuestros estilos de vida, actuando en esos estilos de vida. Si tú sabes que tienes biomarcadores que te predisponen a un deterioro neurocognitivo, como puede ser una homocisteína elevada, pues puedes hacer algo para intentar mantener esa homocisteína en unos niveles óptimos. O si tú te mides la fuerza o la masa muscular y vemos que tus niveles de masa muscular y de fuerza no son los normales, pues puedes hacer algo para conseguir que eso se posponga o que esté lo mejor posible. Hay muchas cosas que podemos hacer. Una de las cosas que se asocia con el envejecimiento es la pérdida o cómo bajan los niveles hormonales de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos tan importantes para las mujeres, ¿no? Y para vosotros la testosterona. Entonces, hay gente que se aplica parches. ¿Esos parches funcionan? Sí, que se pone parches que van soltando las hormonas y que se supone que lo que les va dando es esa vitalidad que se va perdiendo precisamente por esa pérdida hormonal que estamos sustituyendo. Sí, bueno, uno de los pilares de la medicina preventiva para un envejecimiento saludable es lo que se llama la optimización hormonal bioidéntica. Bioidéntica significa que lo que se utiliza son hormonas que su estructura química es exactamente igual a la natural, que es la diferencia con otros conceptos de terapia hormonal sustitutiva. Esto se puede hacer de distintas maneras. El parche es una, puede haber otra que puede ser con inyecciones o pueden ser con comprimidos o puede ser con cremas. El parche, pues ya te digo que es una forma de aplicarlo y que va liberando... No tiene peligros, porque uno puede pensar, ¿y si yo me aplico esas hormonas? De acuerdo, me estoy dando un chute de energía, estoy recuperando lo que estoy perdiendo, pero ¿puede descompensar parte del organismo? Bueno, la terapia hormonal lo primero es que no solo tiene el efecto de mejorar la energía, también tiene un efecto preventivo y depende de qué hormona, porque la melatonina es una hormona, la pregnenolona es una hormona, las hormonas tiroideas, la T3 es una hormona, la T4 es otra, el estrógeno, la progesterona, la testosterona que tú decías, la dehidroepiandrosterona, en realidad no son dos o tres, son muchas hormonas las que funcionan. Y todo esto, obviamente, hay que hacerlo con control médico, con niveles medidos, hay que tener en cuenta cómo te encuentras, cuál es la sintomatología y hay que hacer una terapia adecuada y bien controlada. Si eso se hace así, no tiene por qué haber riesgos. Una de las claves precisamente para mantener una buena salud, ya no solamente para que el envejecimiento sea más suave, sino para estar sano, es el sueño, dormir bien. ¿Qué le podemos decir a las personas que padecen insomnio? ¿Qué pueden hacer?
Bueno, ¿Cómo se puede evitar eso? Sí, O bueno, corregir? el insomnio es complejo, porque ya es esa situación de patología en la que una persona no puede dormir bien, ¿no? Pero el envejecimiento lo que sí que nos produce a todos es una disminución de la calidad del sueño. Y esa disminución de la calidad del sueño se vincula principalmente a dos cosas. Una es la disminución de una de esas hormonas, que es la melatonina. La melatonina es una hormona que regula los ritmos circadianos. Y que hay mucha gente que toma melatonina, claro, ¿está bien? Sí, bueno, está bien si está bien prescrita, como todo. Entonces, la melatonina lo que hace es que hace un pico más o menos a las 3 de la madrugada, entre las 2 o las 3 de la madrugada, y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el paso del tiempo y el envejecimiento hace que ese pico vaya cayendo, cayendo y cada vez es más bajo. Y eso se vincula mucho con que la calidad del sueño de la gente mayor es peor que la de los jóvenes. Eso por un lado. Y por otro lado, con el paso del tiempo cada vez aparecen más lo que se llaman los síndromes de apnea obstructiva de sueño o hipoapnea. Y estas dos circunstancias son las que solemos medir tu curva de melatonina, medir si tienes apnea de sueño e intentar corregir. El caso de la melatonina se puede hacer pues dando melatonina en unas dosis suficientes como para que te pueda hacer una acrofase, un pico bueno a las 3 de la madrugada. Esto no te garantiza que vayas a dormir perfecto, pero sí te va a hacer un sueño mejor, un sueño más reparador. Lo que sí que está claro es que si a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana es cuando se tiene que producir ese pico de melatonina y no se produce, probablemente es por eso por lo que mucha gente se despierta sobre esas horas, ¿no? Y empieza ya a padecer su insomnio. Sí, en parte es por eso, también depende de los ciclos del sueño. Normalmente ese despertar corresponde a la segunda fase REM, que es una fase en la que la actividad cerebral se acerca a la de la vigilia, a la que tenemos en este momento cuando estamos hablando y nuestras neuronas están muy activadas. Bueno, en esa fase REM que estamos soñando, esa actividad del cerebro, si por algún motivo tenemos un dolor o nos encontramos mal, una mala digestión, hace calor en la habitación, eso hace que nuestro cerebro se acerque más a la fase de vigilia. Y es ahí donde nos atrapan nuestros pensamientos conscientes, se mezclan con los sueños, nuestros miedos, nuestras inquietudes. Es el momento donde recuerdas al jefe o el problema económico o a tu pareja. Si es una cosa muy puntual, no hay que tomárselo tan en serio. Claro. Es un día de vigilia, como dices, por un disgusto ocasional que nos está haciendo tener la cabeza funcionando mucho. Pero si es una cosa que se convierte en constante, hay que ir a una unidad del sueño. Bueno, y yo te diría que este tipo de despertares en la hora bruja, a las 3 de la mañana, a las 2, 3, 4 de la mañana, a partir de los 45, 50 años es casi, lo tiene casi todo el mundo, ¿eh? Claro, y los que estén levantando la mano y diciendo, este es mi caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es no encender la luz e intentar tranquilizarse para intentar volver al sueño. No dejarse llevar por esos miedos, que uno los tiene confundidos con sus sueños, e intentar relajarse y volverse a dormir. Luego, cuando ya el reconciliar el sueño empieza a ser un problema, entonces es ahí cuando ya se puede actuar, ¿no? Pero nosotros, por lo general, siempre prescribimos dosis relativamente potentes de melatonina para intentar hacer esa cronorregulación, que no solamente tiene que ver con la calidad del sueño, sino que además la melatonina es un magnífico antioxidante, citoprotector, incluso hay estudios que previenen el cáncer. Pues qué bueno, o sea que vamos al médico y que nos prescriba la dosis adecuada de melatonina, si es que esto ocurre. Hablas de las 5 enfermedades del envejecimiento. ¿Cuáles son? Que las conocemos todos, pero me gustaría que las enumeres tú y que detalles cómo podríamos evitarlas, en qué medida está en nuestra mano. Bueno, como dije antes, las principales son, primero, la enfermedad cardiovascular, que es la más predominante en las sociedades avanzadas, aunque ya en algunos lugares el cáncer está sobrepasando a la enfermedad cardiovascular. Como digo bien, el cáncer, la enfermedad metabólica, y que hemos hablado también sobre la diabetes y todo su cortejo, la obesidad. Por otro lado están las enfermedades del aparato locomotor, como la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, la dinapenia, falta de fuerza, la osteopenia, la artrosis. Pues, ¿cómo las podemos prevenir? Pues realmente, si vemos los marcadores con tiempo y hacemos lo que tenemos que hacer, tanto en estilos saludables de vida, en mejora de la alimentación, de la suplementación nutricional,
en la vigilancia constante, la utilización de fármacos cuando sea precisa, sí vamos a poder lograr posponer la aparición de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, me voy con la cardiovascular. Con la cardiovascular, la tendencia actual es hacer una prevención cardiovascular mediante diagnóstico de imagen. Imagen es mirar dentro de nuestras arterias para ver dónde está la placa de ateroma. Ajá. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es tomar la tensión arterial y medir el colesterol. Está bien, no está mal. Pero es como quedarse muy corto. Claro, ¿por qué el colesterol? Pues porque el colesterol lo vinculamos con la aparición de placa. ¿Por qué no vamos directamente a ver si hay placa? Y eso lo podemos hacer, se puede hacer mediante ecografía y se puede hacer mediante un TAC rápido de corazón donde podemos ver si hay calcio en las coronarias o no hay calcio en las coronarias. En función de lo que tengamos y de su estratificación, de la cantidad de ateroma que podamos tener en nuestras arterias, ya podemos tomar estrategias más o menos agresivas. A veces con el ejercicio y la nutrición es suficiente, a veces podemos utilizar un suplemento como la monacolina K para intentar controlar ese colesterol y en determinadas ocasiones tendremos que utilizar un fármaco más o menos potente para controlar. Tú eres pionero en algo que ya se lleva haciendo tiempo, pero que, como digo, eres pionero y que no se hace tanto, que al final es coger las analíticas, todos nos hacemos analíticas para ver, por lo menos un anual, ¿no? Es lo que nos recomiendan, para ver que todos los marcadores están dentro de unos parámetros razonables. Pero tú vas más allá, y entonces en esas analíticas, desde hace años ya digo, te quedas en un pequeño cambio dentro de un parámetro que en una analítica convencional que nos miren nos dicen, ¿está usted bien? Y tú dices, no, es que este parámetro con este otro que está ligeramente alterado puede provocar dentro de 2 años, claro. ¿no? Claro, lo normal, lo que se utiliza en ciencia y en medicina convencionalmente es que los rangos de referencia engloban al 95% de la población. Lo que quiere decir que todo lo que entre en ese 95% de la población se considera normal. Yo esto a mis pacientes se lo explico. Si tú te vas a Nueva Orleans, a la calle, y coges a 100 mujeres de 1,60 m de altura, probablemente el peso medio es de 90 kilos. Entonces, eso es lo normal. ¿Eso es lo normal? Eso es lo normal allí, efectivamente. ¿Es lo saludable? Pues no, efectivamente. Entonces, aquí empieza ya el gran debate. Por ejemplo, el debate de la vitamina D. Todo el mundo tiene unos niveles bajos de vitamina D. ¿Por qué? Porque ya no nos exponemos al sol. Ya, aunque estemos en un país soleado, pues nuestros niveles, y además cuando lo hacemos, pues ha calado mucho la protección del melanoma y nos echamos nuestros protectores solares. Y tenemos los niveles bajos. Entonces hay algunos que abogan por lo que tenemos que hacer es que la nueva normalidad de la vitamina D sea más baja para que todo el mundo esté en esa nueva normalidad. Pero eso no es sano. Pero eso no es lo correcto. Porque igual, eso puede estar indicando eso puede un problema de cara al futuro. Es claro, y hay cientos de publicaciones que vinculan bajos niveles de vitamina D con deterioro cognitivo, con un montón de patologías. ¿Recomiendas la toma de suplementos? Sí, bien prescrita. O sea, por ejemplo, uno no tiene vitamina D, la tiene baja, tiene claro, la baja, toma un suplemento de vitamina D, está exactamente, bien. O sea, bien prescrita y bien controlada. A veces la toma de suplementos de una manera aleatoria y autoprescrita pues puede no tener sentido. Hay algunos suplementos en los que vemos que regularmente sus niveles son bajos, pero lo correcto es decir, oye, voy a ver dónde lo tengo, porque si no sabes dónde estás, no sabes qué hacer. Bueno, y entonces eso es una de las cosas de lo que te hablaba de los criterios de normalidad y los criterios de niveles subóptimos y niveles óptimos. Sí. De manera que dentro de ese rango de referencia los subdividimos y nosotros lo que intentamos es meter la mayor cantidad de biomarcadores posibles al rango de excelencia, que es esa zona donde se aleja enormemente del riesgo de la enfermedad que apunta. Colesterol malo, LDL colesterol, pues intentamos colocarlo por debajo de 100 miligramos de decilitro. No nos conformamos con un 125. Hay estudios para todo, por supuesto, porque luego verás estudios que te dicen, oye, un colesterol malo, el LDL de 150, no se vincula con mayor patología, pero tienes el contrario también. Y luego lo mismo podemos tenerlo con niveles hormonales, o lo podemos tener con niveles de omega 3, ácidos grasos omega 3, ¿no? En fin, hay un montón, la homocisteína, hay un montón de biomarcadores. Este examen minucioso nos permite saber, bueno, más o menos podría pasar, o nos puede dar una certeza de que esta persona va a tener un problema en 2, 3 años o 5.
Una certeza es difícil. En medicina hablar de certezas es complejo, ¿no? Pero sí nos puede hacer ver por dónde van los puntos débiles. Yo, que tengo cientos de pacientes que se miden y que controlamos esos niveles óptimos, sí podemos ver cuál es el punto débil. En algunos vemos esa tendencia hacia la diabetes, hacia una de las 5 enfermedades. Sí. En otros vemos la tendencia hacia lo cardiovascular. En otros vemos la tendencia hacia el problema neurodegenerativo. ¿Y por qué? Porque tenemos hecha la historia clínica completa, porque tenemos antecedentes familiares, porque tenemos a veces pruebas genéticas que también nos dicen hacia dónde va el mayor riesgo, sus estilos de vida. Todo esto nos hace decir... Claro, la genética, la epigenética. Todo esto nos dice, esta persona tiene su punto débil en el aparato locomotor, o esta persona lo tiene en lo metabólico, o la tiene en lo cardiovascular. Y en esa línea, pues insistimos más en unas o en otras, la prevención de unas o en otras. Pero también te diré que la prevención es casi la misma para todo, que es prevenir la inflamación, la oxidación. De esto nos hablaba mucho Carlos López Otí, claro, que estuvo aquí en el plató, precisamente para otro de los programas para el futuro que nos espera, y nos hablaba de que la inflamación provoca tantas enfermedades. Claro. Pues eso es el concepto que se llama inflammaging, ¿no? Inflamación, envejecimiento, está totalmente vinculada. De manera que casi todas las estrategias que hacemos tienen un efecto antiinflamatorio. Los omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio, el ejercicio tiene un efecto antiinflamatorio, la dieta de bajo índice glucémico tiene un efecto antiinflamatorio, la dieta mediterránea es una dieta antiinflamatoria, beber líquidos, suficientes líquidos, sí, es antiinflamatorio, la meditación, la introspección es antiinflamatorio. Todas estas estrategias al final llevan hacia un punto que actúa sobre todas las enfermedades a la vez. Es decir, si en el fondo vas a tratar el envejecimiento en sí, estás previniéndolas todas ellas. En el fondo sí, es tener la precaución de mantener todo en una estabilidad sana, ¿no? Sí, lo mejor posible. Y el cuerpo en calma, porque la meditación, si algo lo que hace es relajarnos, ¿no? Tener la mente como en pausa, digamos. Sí. En 1980, James Fries hablaba de la morbilidad, ¿no? De la probabilidad de la morbilidad. Me gustaría que nos hablaras de eso, porque es muy interesante, tú lo haces con mucha frecuencia, que eso es, no se trata solamente de vivir muchos años, de llegar a los 85, a los 100 años, de hecho tú tienes un libro que se llama 100 años pero con salud, ¿no? Llegar a los 100 años, o joven a los 100 años. No se trata únicamente de llegar a esa edad, sino de llegar joven, de llegar con salud. ¿Eso es posible? Claro que es posible, y de hecho lo estamos viendo cada vez más. Nos están llegando un montón de vídeos por los WhatsApps y de una señora de 96 años haciendo gimnasia en las paralelas, en una olimpiada para seniors. O ves la categoría super seniors de los 60 metros lisos, donde hay un señor con 100 años. Eso es ya la compresión de la morbilidad, claro, de la que nos hablaba James Fries. Y cada vez vemos más eso, y cada vez vemos más noticias de fulanito que ha sobrepasado los 115, o menganito que se acercó a los 120. Y cada vez veremos más y más noticias, no solamente de los supracentenarios, de gente de más de 100 años en supervivencia, sino veremos proezas de gente con 90 o 100 haciendo cosas que hace 20, 30, 40 años eran increíbles. ¿Qué esperanza de vida crees que vamos a ver en breve? Pues la esperanza de vida, por los estudios que hay, nos vamos a ir acercando a la esperanza de vida media de los 90 en mujeres españolas, eso ya hay estudios que lo tienen previsto, ¿no? Siempre y cuando no aparezca una pandemia de estas que le pega un hachazo de 1 o 2 años a la esperanza de vida media, pero se recuperará. Y en hombres pues sobrepasaremos los 85 de esperanza de vida media. Es que, como tú dices, tienes un libro que es Joven a los 100. Claro. Entonces, eso no quiere decir... uno lee eso y dice, oye, yo se supone que voy a llegar a los 100, se supone que la media va a ser que llegue a los 100 y que además vamos a llegar jóvenes como estamos ahora, porque la idea, la intención, como dicen algunos divulgadores, incluso como José Luis Cordeiro, él habla de la mortalidad, pero es llegar a los 100 con apariencia de 30. ¿Eso lo ves factible? Yo todavía, o sea, con la apariencia de 30 no te diría, pero funcionalmente bien y joven sí es posible. E insisto que ya lo estamos viendo en algunos. De hecho, si pensamos en nuestros abuelos, pensamos en nosotros mismos, si nos vemos ahora
con 60 años, por ejemplo, y te comparas con una persona de 60 años de hace 2 o 3 generaciones, es sorprendente. Es el hijo del que está en la foto. Exacto, es que es como los 60 son los nuevos 40, que, pues efectivamente, y los 80 son los 60, pero es que eso ya lo estamos viendo y va a seguir ocurriendo y vamos a ver cada vez más octogenarios que se encuentran en un nivel de funcionalidad, incluso en un aspecto bastante bueno. Los 100 irán llegando poquito a poco, iremos viendo gente que llega a los 100 y que parece que son octogenarios, ya los hay. Si te metes a buscar noticias sobre esto, verás entrevistas con gente de 100 años que les dices, bueno, pues es imposible que esa señora que tenga 100 años, tiene 80, tiene 20 años menos. Y eso cada vez lo iremos viendo más a medida que, por un lado, pues los avances de la medicina convencional, la curación de las enfermedades, y luego toda la nueva generación de gente de menos de 50 años que tienen ya una conciencia saludable muy superior a la que teníamos. Que están haciendo lo que no hemos hecho los de antes, ¿no? Claro, y además... Y lo que no hicieron nuestros padres ni nuestros abuelos. Yo voy viendo cómo la gente de 30 y tantos, 40 años ya sabe de esto, ya se ha leído el libro de David Sinclair, sabe quién es todas estas personas que tú estás nombrando. Se interesan por empezar a hacer su prevención con 39, 41. La edad media de los pacientes de las clínicas como la mía va bajando. Claro. Y va bajando porque cada vez hay más gente interesada en abordarlo antes. Y es lógico que si lo hace uno a los 30, va a llegar a los 40 muchísimo mejor. Pero vamos a dar buenas noticias, el que lo empiece a hacer a los 50 también va a poder efectivamente. mejorar. Una de las cosas que se dice por ahí, y me gustaría que científicamente y como médico profesional nos diga si realmente es bueno, se habla de las limpiezas de colon, de que son muy recomendables precisamente para dar salud, para evitar enfermedades y como para refrescar el organismo, digamos de alguna manera. ¿Es cierto? Yo no tengo experiencia en esto, sí, la hidroterapia de colon, ¿no? Es algo que me ha interesado por ello e incluso he hecho. Y más allá del bienestar que te puede producir después de hacerlo y luego una recolonización de la flora intestinal, al menos de la parte del colon, no te podría decir, no tengo experiencia y no me quiero meter en un territorio en el que no es. Y no es algo que tú estés incluyendo para tus pacientes. No, yo no lo hago regularmente. La verdad es que de las cosas que yo hago, la gran mayoría están dentro de la medicina convencional. Lo que pasa que sí, a lo mejor hacemos incursiones a aspectos más vanguardistas, como medir relojes biológicos o medir la microbiota intestinal o poder medir valores funcionales de fuerza, de flexibilidad, y todas estas cosas pues no son tan raras, no están en la cartera de servicios de la medicina pública, pero vamos, publicaciones científicas sobre esto y hay a centenas. Hablas de la medicina de las 7 Ps. ¿Cuáles son esas 7 Ps? Pues son la medicina preventiva, proactiva significa que eres tú quien tienes que tomar las riendas de tu salud. Predictiva, lo hemos hablado, es que según los análisis que hagamos podemos saber por dónde van tus puntos débiles, pero ya se puede predecir cuáles son esas enfermedades que puedes tener. Participativa, que no solamente es el médico el que manda y tú obedeces, sino que hay que participar y además entran en el juego entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, otro tipo de profesionales. Está la P de placentera, que eso no es que me lo haya inventado yo, eso lo que la medicina siempre se ha relacionado con justamente todo lo contrario, dolor, y de repente ahora sí puede ser algo que es cuidarse, claro, y sentir placer. Es un placer, de hecho en mi clínica pues muchos pacientes te lo dicen, aquí es agradable venir. ¿Por qué? Porque venimos a cuidarnos, no venimos a quitarnos. No tengo ninguna enfermedad, vengo a prevenir tenerla. Sí, y el ambiente que hay es un ambiente de salud y de bienestar y de prevención y ir jugando con esos biomarcadores. Y además yo a la gente le intento, no nos tenemos que obsesionar porque tenga que estar todo perfecto, es más, es imposible que esté perfecto, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para que esto dure mucho tiempo.
Y luego también se habla de AP de precisión, que tiene que ver un poco con una iniciativa que se hizo en Estados Unidos, que le llamaban la medicina de precisión, que utilizando pues, la información genética para hacer ya los tratamientos muy específicos en función de los genes de cada cual. A mí me gustaría saber en qué medida la actitud que tenemos nosotros en la vida, la alegría con la que nos lo tomemos y la energía que pongamos puede influir en nuestra salud. Yo eso siempre cuando me preguntas sobre esto digo que es el primer pilar, es quizá lo más importante, y pongo el ejemplo de un investigador que se llama Leonard Hayflick, que es el que predijo que la esperanza de vida del ser humano podría llegar a los 120. Esto lo dijo en el año 1961 y nunca nadie había llegado a esa edad. Luego en 1997 llegó una señora francesa a vivir 122 años y 164 días y entonces él pudo ver que realmente su predicción se cumplía. Hace nada moría una japonesa de 114 119, años. 119, sí. Kane Tanaka, murió hace un año ahora, ¿no? Bueno, pues lo que te decía es que efectivamente este señor, yo le escuché decir que si algo había importante en la vida era tener una actitud positiva para ella, para la vida en general, y que eso era la acción principal. Y luego esto, tienes estudios, claro que hay un montón de estudios que hablan sobre la actitud y la longitud de los telómeros, o otros relojes epigenéticos, o el riesgo de tener estas enfermedades del envejecimiento. Ahora, actuar sobre esa actitud no es tan fácil. Porque sí, de hecho hay gente que tiene un carácter ansioso, sí, que tiene un síndrome ansioso-depresivo, y esto es relativamente frecuente. Esta misma mañana pues estaba hablando con una paciente mía de 70 años que se cuida muchísimo, está muy bien, pero tiene ese tipo de carácter que todo le genera ansiedad, ¿no? Y entonces decimos, esto tenemos que ver cómo lo abordamos. De cierta manera, pues ya hemos hecho una fase de formación en lo que se llama atención plena, que es lo que se conoce en inglés como mindfulness, ¿no? Pues le ha venido bien por lo menos. Ella me decía que ha conseguido aprender en esos momentos donde le sube la ansiedad a gestionarla y a relajarse, y ella ya nota como su frecuencia cardíaca, sus pulsaciones, su nudo en el estómago lo consigue controlar. Bueno, pues mira, esa es una acción para el control de la actitud. Doctor Durante, ya para terminar, ¿qué nos espera en el futuro más cercano que podamos tener, pero algo que no tenemos ahora mismo y que veas con claridad que está por llegar? Pues sí, hace unos meses a lo mejor te diría, bueno, hay muchas especulaciones futuristas de que vamos a vivir muchísimo y que las nuevas tecnologías que emergen exponencialmente nos van a alargar la vida. Pero yo digo, más allá de la preventiva, que es de lo que estamos hablando, pues no veo avances a corto plazo. Sin embargo, estas últimas noticias de la creación del laboratorio Altos Labs en Estados Unidos, que Jeff Bezos puso dinero, esto han puesto en marcha varios magnates para estudiar el envejecimiento. La cuestión ¿no? es que han fichado a grandes investigadores como Manuel Serrano, que hablábamos hace un Juan Carlos Izpisua Belmonte, tenemos españoles ahí que tenemos que presumir mucho, claro, ¿no? De nuestro palmarés médico. Todo sobre la base del premio Nobel japonés Shinya Yamanaka y los factores de reprogramación celular, y esos estudios que se están haciendo en ratones, en tejidos, y que están dando unos resultados que son verdaderamente espectaculares. Así que si me dices que qué veo, pues veo que efectivamente en no mucho tiempo vamos a ver terapias aplicables a algunas de estas enfermedades relacionadas con el envejecimiento que van a revertir la enfermedad, es decir, que van a curar la enfermedad. No vamos a bajar el colesterol, vamos a limpiar la arteria. No vamos a poner, sí, vamos a poner un stent en el corazón. ¿Pero crees que será mediante terapias de reprogramación celular? Sí, curaremos los tejidos. Lo que va a pasar es que se curará el tejido. La degeneración macular se curará. El infarto, esa zona del corazón que ha quedado muerta, se reprogramará y Con lo cual el cáncer también, por ejemplo, ¿no? Y en el cáncer también hay estudios con cáncer. O sea, y esto yo creo que lo vamos a ver. Lo digo casi más por la solvencia de la gente que está detrás. El fundador de este laboratorio, Rick Klausner,
por los grandes investigadores que están metidos en estos proyectos, por el gobierno de Japón apoyando una fundación de Yamanaka para sacar estas células pluripotenciales sí. Que sean donantes universales, o sea que no eliminar las senescentes también, eliminar ¿no? las senescentes, que esa es otra de las estrategias en las que Manuel Serrano está muy volcado y también lo investigan en la Clínica Mayo en Estados Unidos, Kirtland concretamente, o sea, hay grandes instituciones trabajando en esto y yo creo que no mucho tiempo vamos a ver podemos tener avances. dibujada una sonrisa viendo un horizonte con muchas expectativas. ¿Qué cuántos años calculas tú para eso? Vamos a echarle así más o menos. Eso es difícil saberlo, ¿no? Pero yo pensé que no lo iba a ver yo en vida y yo ahora creo que sí, yo lo voy a ver en vida, ¿eh? Yo tengo 59 para 60 años y después de poder escuchar en directo el mes de septiembre pasado a Yamanaka y a Rick Klausner y a Juan Carlos Itisúa y ver la alianza que ha hecho Pedro Guillén de la Clínica Centro con Altos Labs concretamente para temas de cartílago, digo, esto va muy rápido. Ten en cuenta que muchos de estos investigadores pues, ya están en los 70 o más, no Juan Carlos ni Manuel Serrano, ¿no? Pero yo concretamente a Rick Klausner le pregunté, ¿tú te vas a beneficiar de estos avances que tú mismo promueves? Me dijo, I hope so. Y tiene 72, así que si él tiene 72 así y que yo tengo 59, si él espera eso, lo tenemos que esperar los que estamos por detrás. Pues muchísimas gracias, doctor, porque ha sido un auténtico placer. Desde luego merece la pena pues, hacer caso a todo lo que nos has dicho y sin duda acudir para hacer esos análisis tan detallados y exhaustivos que nos permiten poder prevenir cualquier cosa que nos pueda pasar. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene, aquí, de nuevo, en El Foco, con otra entrevista muy interesante, te lo prometo. Hasta entonces.